Sauta Miskiwasi. Sumauru Wawanaka. ¿Kunjamasiptas? Muy bien, Wawanaka. ¿Se acuerdan que hablamos de palabras simples? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver. Yo digo en castellano y ustedes dicen en aymara, ¿ya? ¿Cuál era el significado de fuego? Muy bien, Nina, ¿no es cierto? Fuego, Nina. Es una palabra simple, se lee, Nina. Después tenemos número 4. ¿Cuál será el significado de número 4? Muy bien, Pussy. Estamos recordando. Bien, otra palabra simple, pero usted lo dice en aymara, yo digo en castellano. Nariz. ¿Cuál es el significado de nariz? Bien, NASA. Wali Wawanaka, NASA. Después, el significado de nido. ¿Se acuerda del nido? Era otra palabra simple, es tapa, ¿no es cierto? Tapa, que significa nido. Después también aprendimos, ¿qué cosa? De la palabra simple. Casa. ¿Cuál será el significado de casa? Eso, muy bien. Uta. Casa, uta. A ver. Dedo. El dedo, la uña. ¿Cómo sería la uña? ¿Cuál será el significado de la uña? Muy bien. Cilio. Cilio. Después tenemos picaflor. ¿Cuál es el significado de picaflor? Bien, Luli. Estamos recordando. Muy bien, me encanta. Vamos a hablar del número, otro número. ¿Cuál será el significado del número 1? Maya. Muy bien. Ahora vamos a aprender las palabras aspiradas. ¿Cuál será el significado de palabras aspiradas? Las palabras aspiradas son palabras que se soplan, ¿ya? Pa, ta, pu, ¿ya? Soplando. Pa, pu, ¿ya? Bien. Ustedes ven ahí una señora que está cocinando. Tenemos ahí una palabra aspirada. Payaña, ¿ya? Payaña, payaña. Después tenemos un animalito, que es el gato. Significado de gato es, ¿quién lo dice? A ver. Muy bien, entonces lo digo. Pisi. Pisi. ¿Wally? Muy bien. Después tenemos olla. También tiene palabra aspirada. El significado es la aspirada. A ver. Olla. Puku. ¿Ya? Puku. Después tenemos, ¿no es cierto? La zampoña. ¿Cuál será el significado de la zampoña? Pusa. Muy bien. Pusa. Entonces, esas 4 palabras vamos a memorizar. Vamos a aprender, ¿ya? Ustedes lo enseñan en su casa y me tienen que pintar, samiña, pintar, ¿ya? Samiña, pintar. Y luego escriben. Los dibujos están ahí, ustedes los dibujan y luego abajito lo escriben la palabra en aymara, lo que corresponde, ¿ya? Por ejemplo, pisi, payaña, puku, pusa. Entonces ustedes colocan, ¿no es cierto?
escriben debajo del dibujo las palabras en aymara, pero en este caso son las palabras aspiradas, son las palabras que se soplan. Pu, pa, ta, ¿ya? Pa, pi, pu, ¿ya? Eso es Wawanaka. Wasitat Sanyani, Payaña, Pisi, Puku, Pusa. Kun hichurun hayateptanja? Wali, kun satasa? Machak arunaka, Puskawi arstaña aymarata. Wali wawanak uk yateptanja hichuroja. Moxauta Nisquihuasi, restableciendo Yuspagarpa, Jikisinkama Wawanaka.